Buen día, mis queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien de salud y acompañados por su familia. Lo más importante, si van a salir, por favor, tomen todas las medidas necesarias para no contagiarse. Esta audio clase es un repaso de la guía número 4 que fue subida al Facebook el día lunes 1 de junio. Esta clase está hecha para segundo nivel, es decir, tercero y cuarto medio, y para ambas jornadas. Está realizada por la profesora Bárbara Núñez y quien les habla, Paulina Valladares. Para empezar, vamos a dar el objetivo de esta audioclase. El primero es identificar algunas características del discurso argumentativo en textos específicos, el editorial. Y segundo, conocer las características y estructuras de este. Antes de comenzar a definir lo que es un editorial, vamos a recordar qué es lo que es el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como propósito convencer y persuadir. Hace unas clases atrás vimos la diferencia entre convencer y persuadir. Convencer significaba dar razonamientos lógicos y en cambio persuadir tiene que ver con la emoción y los sentimientos que agregamos a nuestros argumentos. ¿Cuál es la finalidad que tiene aquí el emisor? Tiene la intención de producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor por medio del texto. ¿Ya? Netamente vamos a tratar de texto. ¿Qué es el editorial? ¿Alguna vez han escuchado hablar del editorial? Bueno, en esta clase vamos a ver cuál es su significado, su estructura. Es un tipo de texto argumentativo. Si ustedes tuvieran que clasificarlo en tipo de texto, lo clasificaríamos en un texto argumentativo, que eso les quede bien claro, ¿ya? Y pertenece a textos periodísticos de opinión. El editorial puede aparecer en diarios o periódicos y revistas. El editorial es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque contiene opiniones, comentarios o puntos de vista críticos, enjuiciamiento o análisis de los hechos más sobresalientes del día o de la semana. Es decir, que se tomó una noticia que puede ser del día o que haya ocurrido en la semana y que haya sido importante, que haya dado de qué hablar, ellos lo toman y dan su visión como diario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el editorial y la noticia? El editorial, primero, es subjetivo. ¿Por qué? Porque emplea opiniones. Y esa opinión es del periódico o del diario. ¿Ya? Y la noticia es objetiva, porque se cuentan hechos que sucedieron, hechos que pasaron. Entonces, no son opiniones, ahí en las noticias no entran opiniones, solamente lo que se ve se cuenta. Por eso la noticia es objetiva. Y esa es la diferencia, el editorial es subjetivo y la noticia es netamente objetiva. Pasemos al siguiente. ¿Cuáles son las características del editorial? Primero, es un tipo de texto de uso periodístico. Segundo, es subjetivo. Y ustedes dirán nuevamente, ¿por qué es subjetivo? Porque en el editorial se publica la opinión y postura ideológica de ese medio de comunicación. Cuando nos referimos a postura ideológica del medio de comunicación, nos referimos a la revista, al diario, a su línea editorial. Eso quiere decir su línea editorial con la finalidad de crear una opinión pública y consecuente netamente con el pensamiento que tienen. Otra característica es que en general los temas planteados corresponden a temas actuales. Como dijimos, que hayan pasado durante el día o durante la semana, pero que haya sido muy diversificado.
La otra característica es que ocupa una página o espacio destacado fijo y habitualmente en las primeras páginas. Podemos ver que en los diarios podemos encontrar el editorial en las primeras páginas o bien en una parte que el diario ocupa como con opinión y ahí estaría publicado el editorial. Generalmente va firmado por un director o directora del medio, por el editor o editoria, con una firma colectiva como consejo editorial. ¿Por qué se dice generalmente? Porque también no puede ir la firma, no es necesario que vaya. Y si va, va por estos encargados. Y por último, la estructura suele ser bastante simple. Ahora vamos a ver por qué suele ser bastante simple. La estructura está conformado por un título. Vamos a ver el título. Aquí se introduce el tema de la noticia. Siempre debe ser breve y sugerente, con la idea de motivar la lectura. Ya tiene que ser un título que llame la atención del lector, que lo atraiga a leerlo. Ahí el periodista tiene que ser ingenioso. El cuerpo de la noticia, el cuerpo de la editorial se inicia con la mención de la noticia que abordará. Se presenta el tema acá. Luego se señala la opinión, los juicios, la valoración, la crítica o lo que sea que define el punto de vista del texto. Es decir, todos los argumentos que defienden su ideología. Y por último, finaliza con un párrafo donde se reafirma la idea más importante planteada, o sea, una especie de conclusión, donde aquí se emplean los argumentos o la idea principal, se realiza un resumen para que la gente quede clara cuál es su visión sobre el tema. Y por último tenemos acá un ejemplo que podemos ver que está conformado por el título, y el título de este texto sería El silencio y violencia simbólica, lo que está con verde, y lo de abajo ya sería todo el cuerpo del texto argumentativo, en este caso del editorial, lo que está con amarillito. Todo eso sería el cuerpo. Importante, chiquillos. ¿Qué aprendimos hoy en esta audioclase? Primero, que el editorial es un tipo de texto argumentativo. Como dijimos, si tuviéramos que clasificarlo en algún texto, lo clasificamos en un texto argumentativo. Perteneciente al género periodístico. ¿Por qué argumentativo? Porque se expresa la opinión de ese medio en el cual yo leí esa editorial. Se expresa su opinión, ¿cierto? También pueden haber enjuiciamiento o simplemente comentarios. Segundo, es subjetivo. Es subjetivo porque está construido netamente de opiniones. Y es contingente, o sea que puede haber ocurrido hoy o en la semana, ¿ya? Pero cosas antiguas no toma. Su finalidad principal es crear opinión pública consecuente con su pensamiento. ¿Ya? Esto quiere decir que lo que quiere el diario es poner su opinión, su visión de lo que creen, que las personas lo lean y tomen su propia postura. Obviamente ellos van a querer convencer a la persona de que su opinión es la valedera. Y si lo hacen bien, lo van a conseguir. El escrito representa las opiniones del periódico o revista. No es netamente la visión de un periodista, sino todo el contrario. Es la visión del diario mismo, ¿ya? Del periódico, ¿ya? La opinión en conjunto. Y por último, el editorial presenta una estructura bastante libre, compuesta por el título y el cuerpo. Ya acá no es tan completo que había que poner, por ejemplo, una introducción. Acá sí está el desarrollo, que es el cuerpo, donde se presentan los argumentos, pero netamente está por un título que nos dice de qué se va a tratar el cuerpo de este documento.
No hay una estructura clara, por eso es simple, pero siempre tiene que haber el título y se diferencia con el cuerpo. Para terminar, chiquillos, no se preocupen, que todo esto lo volveremos a repasar cuando volvamos a clase. Si tienen alguna duda y quieren retroalimentar su guía, nos pueden escribir al correo electrónico lenguaje.franciscobilbao@gmail.com y nos envían una fotito y nosotros le retroalimentamos su guía para que ustedes la puedan comparar. Junto a la profesora Bárbara les enviamos muchos cariños. Esperamos que nos podamos ver pronto y para poder conocernos. Así que les mandamos muchos cariños, cuídense y si van a salir tomen todas las medidas pertinentes. Besitos, que estén muy bien.